Bienvenidos a la sesión en plenaria donde cada país, Ecuador, Perú y Bolivia, van a presentar sus trabajos. Vamos a empezar, si quieren, la espera, pueden tenerla ahí, entonces está bien. Es Ecuador, péguenle aquí de una vez. Entonces, muchísimas gracias. Sí, Ecuador, que pegue las líneas de investigación, por favor. Muy bien. Siendo en este momento las 15:24 hora Ecuador, les propongo que vamos a darnos 10 minutos máximo por cada grupo para poder lograr empezar a las 4 en punto el espacio abierto. Tenemos personas en línea, ¿no? Entonces vamos demorándonos y es más difícil para ellos también poder conectarse. Después vamos a ir pagando encima. Pero si quieren entregarlos aquí en el piso y los dejamos acá mientras tanto. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias, Samantha. Sí, ahí puede ser acá y después les pegamos acá encima. Muy bien. Doy la bienvenida entonces al grupo del Ecuador para que nos presente su visión, las narrativas y políticas necesarias y propuestas de líneas de investigación. ¿Quién empieza por la visión? ¿Quién del grupo nos puede contar? Hay 4 grupos de Ecuador. ¿Y el cuarto? Ajá, han respondido 6 veces, o sea, una por cada uno. Ok. Entonces empezamos por ¿cuál? 2 minutos. Aquí tienen las huellas en Pichincha. Empezamos por Pichincha. Entonces tenemos en realidad 4 grupos. ¿Quién es el relator o relatora de Pichincha? Hay 4 grupos. ¿Tú vas a hablar por Pichincha? No va a hablar por Pichincha. Pichincha, por favor. ¿Quién va a contarnos la visión? Entonces vamos a pasar a la región Sierra Centro. Nadie recoge la autoría. Vamos a Bolivia directamente. Digo, vamos a Pichincha. Región, ven acá. No, Pichincha perdió por Walcover. Hola, buenas tardes nuevamente. Les voy a contar que nosotros, el grupo de Ecuador, nos dividimos en 4 provincias, cuatro provincias que son parte de la región Sierra, es decir, de la parte andina de Ecuador. Y las provincias eran Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. Nosotros en mi grupo trabajamos con la provincia de Cotopaxi. Nos costó muchísimo la primera pregunta cuando nos pidieron que para el 2050 o 2075 soñemos con varias cuestiones como la infraestructura, la educación y demás. Nos costó mucho porque pensábamos en qué condiciones tiene que existir para que esos sueños puedan ser plausibles, ¿no? Y había condiciones, decían los compañeros, las compañeras, como de cómo pensamos en un mundo sin la desigualdad en la repartición de las tierras. Entonces, bueno, hasta aterrizar esas ideas que pasan mucho por la justicia social, por procesos históricos, pensamos en que algunas cuestiones más plausibles o que podían ser aterrizadas, podíamos identificar. Una de esas, están aquí en las tarjetas verdes, es la producción
bueno, esta no era, no sé qué está. Producción agropecuaria sostenible, huertos familiares, pero decíamos, bueno, para que existan huertos familiares y toda la gente tenga huertos familiares, ¿qué condiciones de acceso a la tierra debería haber, no? Gobernanza comunitaria fortalecida, educación comunitaria e intercultural, con todos los retos que eso implica, seguro campesino, bioconstrucción, energías alternativas, recuperación de fuentes de agua y mejora en las condiciones de riego. Sí, bueno, están un poco mezcladas. Aquí, gobernanza comunitaria fuerte, que haya una articulación entre los actores en el territorio con una agenda en común. Hablábamos de la presencia de ONGs, de grupos de la academia, de las mismas comunidades, de diferentes sectores que todos estamos remando para el mismo lado, pero bueno, hay mesas técnicas, hay varios espacios que ya existen para congregarse, sin embargo, aún no se hace efectivo esta articulación. Decíamos que, bueno, la nutrición esté subsanada con huertos familiares. Uno de los grandes problemas de la provincia de Cotopaxi es la desnutrición, la malnutrición, la desnutrición infantil, y veíamos la conexión entre eso y la importancia de la agroecología y los huertos familiares. Bueno, sí, eso. Respondiendo a la segunda pregunta de qué narrativas y políticas necesitamos desde ahora en el país para lograr el futuro de 2050, hablábamos igualmente de pensar, de crear esta narrativa basada poniendo en el centro al ser humano y a la relación entre el ser humano y la naturaleza. Hablábamos que se necesita instituciones autónomas y fuertes territorio, que por más que cambie de gobierno, se cambie de políticas y demás, puedan seguir existiendo. Y una de las cosas que surgió como parte de esta fortaleza y autonomía institucional es el seguro campesino, dirigido específicamente para los agricultores. Hablábamos también de que los procesos de trabajo entre múltiples actores y entre los actores y las comunidades pueda ser llevada de manera que tenga confianza y que pueda ser llevada a través del tiempo. Decíamos que es importante que se aplique leyes de consulta libre, previa e informada para que este sueño que estamos nosotros aquí en el jardín preguntándonos sea sueño de la gente que habita ese territorio, ¿no? Cómo nuestros sueños estar vinculados con lo que aspira la gente que habita en los territorios. Y para contestar la última pregunta, ¿qué tenemos que saber, investigar, monitorear para llegar a la visión ideal para el futuro? Hablábamos de, vinculado al anterior, de que la investigación, lo que hacemos, el monitoreo esté vinculado directamente con las necesidades de las comunidades. Que esa investigación sea gestionada también por investigadores locales, que no sean solamente nosotros de las ciudades que vamos a medir cosas, a monitorear cosas, sino que que existan procesos de co-construcción del conocimiento, transdisciplinarios, basados en investigación, acción, participación, y que podamos tener indicadores técnicos bien establecidos para que independientemente de la visión de los investigadores pueda seguirse fortaleciendo esos monitoreos. Eso. No sé si mis compañeros, compañeras quieren decir algo más. Gracias. Muchas gracias, Tania. Un aplauso para este grupo. ¿Finalmente alguien de Pichincha o no? Bienvenido. Bueno, nosotros trabajamos en este esquema, digamos, las tres preguntas, entendiendo que trabajábamos Pichincha pensando en la centralidad que tiene Quito, ¿no? Y digamos la visión, cómo reflejar la visión de forma, en el lenguaje pues fue reciprocidad campo-ciudad, ¿no? Esa es
lo que nos guió a luego poner los otros elementos. Entonces estaba pues en el centro el espiral que va saliendo hacia afuera y cómo se conecta, ¿no?, el centro con todas las periferias. Entonces un poco la visión al 2050 en alguna de las temáticas, bueno, les voy ahí brevemente explicando, porque muy poco el tiempo, pero creemos importante el tema de las políticas públicas de centros de acopio, ¿no? Centros de acopio de la producción que en las periferias pues visionamos debería abastecer la mayor parte de la demanda que existe en la ciudad. Creíamos que tiene que haber una conexión vial de primer orden, ¿no?, entre todas las parroquias, todas las zonas periféricas hacia la ciudad, ¿no? Porque resulta que, bueno, es mi perspectiva, mi conocimiento, si uno compara una provincia como la de Tungurahua, ¿no?, donde, digamos, la conexión urbana y rural es bastante buena, y vemos acá en Pichincha actualmente es sumamente pobre. O sea, los caminos rurales en las zonas, en las parroquias de Quito son muy, muy malas, y creemos que ese es uno de los temas en cuanto a infraestructura que es una visión muy importante, ¿ya? También, claro, un crecimiento de la ciudad de forma vertical, ahí como que no había mucho consenso, ¿no? Decía, pero unos compas decían, pero ¿cómo una ciudad puede crecer solo hacia arriba y todos metidos en unas ratoneras o algo así, ¿no? Como que es un poco el debate, pero también si las ciudades crecen y crecen para los lados, como ha crecido Quito, pues hay muchos conflictos, muchos problemas. Entonces, bueno, ahí había alguna discusión. Transportes alternativos y energías alternativas, mercados públicos agroecológicos, y en el tema de la educación, universidades o campus o extensiones que estén más en la periferia. Perdón. Ya, y bueno, como para diferenciar, luego en el color rojo estaban como que qué narrativas o qué políticas, pues básicamente el tema de políticas públicas en agroecología urbana nos parece que es un tema central que visionamos, que tiene que existir. El tema también de lo que es transporte, energía, pensamos en una diversificación y una descentralización, ¿no? Como la narrativa y la política que eso, ¿no? En el tema educativo, hablábamos de diálogos, o sea, de qué políticas o qué narrativas nos permiten construir este sistema educativo, pues diálogos horizontales, ¿no?, que garanticen una co-construcción de soluciones, ¿no?, pensando en esta reciprocidad, es decir, pensar en que, claro, cada nivel educativo pues tenga su conexión y que refleje esa reciprocidad, ¿no? O sea, los estudiantes de colegio, los estudiantes de escuela, los estudiantes universitarios, que siempre estén construyendo esas soluciones a partir de esta dinámica, ¿no?, campo-ciudad. Y en negro está un poco lo que necesitamos conocer, monitorear, ¿no? Hablábamos de que para el tema de las políticas públicas de centros de acopio es necesario tener, aspiramos a que esté mapeado de forma más precisa la oferta y demanda, ¿no?, de productos que pueda aportar de forma más precisa a esto del comercio. Hablando de la protección de ecosistemas, que también era otro de los temas importantes que no mencioné, hablábamos del monitoreo de riesgos socioambientales, ¿no? Y aplicar los derechos de la naturaleza. O sea, ahí hay una labor muy importante que creemos que sucede, que hoy en Quito, por ejemplo, hay una buena institucionalidad respecto de la conservación de las zonas de recarga hídrica, y que eso, claro, se sostiene con un monitoreo, y que creemos que eso hay que seguir sosteniendo. Respecto a los otros temas educativos, el monitoreo socioambiental ciudadano, ¿no? Acceso a tecnologías y conexión digital, ¿no? Básicamente, claro, estudios demográficos sobre esta dinámica, ¿no?, la migración interna,
Creemos que es importante tenerla muy clara, ¿no? Hablábamos de esas dinámicas y que estudiarlas y conocerlas, pues te va a ayudar muy bien a saber cómo vos planificas el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y como un dato para que no lo sabían todos, el compañero nos dijo, con cada imagen de inteligencia artificial que se construya, se consumen 20 litros de agua. Entonces era un poco como la situación de por qué no hacemos una imagen con inteligencia artificial. Eso, muchas gracias. Siguiente provincia. ¿Quién quiere ir del Ecuador? Chimborazo. Tibios aplausos de Chimborazo. Bueno, pero después va a ser más aplausos por mi querida provincia. Ya, y tenemos van a compartir la imagen, ¿no? Utilizando justo la artificial inteligencia que ya no debemos tomar más agua para compensar. Como han comentado mis compañeras y compañeros ecuatorianos, el tema de desnutrición es muy fuerte en la Sierra Central de Ecuador, en Chimborazo, en las provincias, y desnutrición de dos lados, ¿no? Sabes, tres. Un lado de la desnutrición infantil y el otro tema de sobrenutrición, ¿no? Y tema de obesidad y sobrepeso, que viene mucho por productos no sanos. Entonces, un futuro libre de desnutrición, pero eso implica mejor acceso a productos agroecológicos y sanos, ¿no? Que tiene toda una implicación de producción, mercados y valor. De buen vivir, Ecuador tiene todos esos temas de buen vivir desde su constitución que no están cumpliendo, entonces queremos llegar a ese punto. Agricultura con vida digna, menor contaminación y uso de pesticidas, que metemos fuerte en las aguas también y suelos, uso de ordenanzas de, bueno, eso no leo bien, ordenanzas agrícolas de permanentes activos. Restricción de división de las tierras, hay un tema de minifundos que no pueden ser muy productivas, que podemos usar mejores cooperativas y mejor uso de los minifundos que tenemos, o mejor acceso a las tierras, ¿no? Y eso implica también degradación de las tierras, reestructuración de las comunidades y atracción de jóvenes, muy más de inclusión social. Y el tema que podemos continuar con los jóvenes en las comunidades, mejor oportunidades, mejor uso de inteligencia artificial, que vamos a mostrar, ¿no? Y optimización de recursos. Entonces, para cumplir con esa visión, tenemos algunas políticas. Entonces, como políticas porque sean la aplicación de tecnología y inteligencia artificial que son adecuados, mejor acceso. Respecto de naturaleza, en la Constitución de Ecuador tiene esa parte muy fuerte que la naturaleza tiene derechos y no están aplicando fuertemente. Estado de que regla y aplican las políticas y leyes, entonces que los grupos de poder no quieren en los élites y que podemos todos tener poder en decidir las políticas y políticas para aumentar los reservas de carbono y fuentes de agua. Creo que es un poco diferente de los otros compañeros. En temas de investigación, hay un tema súper interesante que estamos hablando de la parte multidisciplinario, ¿no? Entonces, la inclusión social, los jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, involucrado en todo, en temas de carbono, las prácticas agroecológicas, combinaciones de saberes ancestrales con todas esas nuevas tecnologías que estamos utilizando. Estudiar cómo podemos optimizar los recursos que tenemos y, claro, por el tema de nutrición, cómo balancear las dietas y fuentes alternativas de alimentos y energía, ¿no? Cómo podemos esos productos sanos, agroecológicos que producimos, digamos, mejores dietas. Y en
investigación en la optimización de fuentes de agua, que va a ser súper importante este tema. Si estamos usando, ¿cuánto? 20 litros de agua. Ese me asusta. Y el tema de cambio climático está afectando mucho la agua que tenemos en nuestra provincia. Ok, gracias. Muchas gracias. Pasamos la imagen entonces ahora. Amaya. Imbabura. Pero Ah, ¿quiere mostrarla? De todas maneras, sí se puede mostrar. Pablo, ¿me ayudas sí para se puede. Se puede. Sí se puede. ¿Sí? Ok. Porque parece que ya está. Solamente es que aquí, Trent, ¿me puedes ayudar a mover esta para que se pueda dividir las dos pizarras? Sí. Ahí está. Sacamos las dos. Sí. Trent, ¿quiere que lo mostrar? Nada más, solamente lo vemos. Aquí están los 20 litros. Muchas gracias. Un aplauso para el grupo, entonces. Sí nos hace falta una provincia más, ¿no? Sí, Imbabura. ¿Quién por Imbabura va a presentar? Sí, pasamos a Perú mientras se llega de Imbabura. Sí, con medio vaso de agua. Y una mitad de árbol, tal vez por el papel craft. Sí. Invitamos entonces al grupo de Perú. Sí, ya está puesta para proyectar. Bolivia todavía no, porque solamente pero son 6 grupos ahora. Nadie de Imbabura. Ah, sí, muy bien. Sí, gracias Yasmín, nos estamos tomando más tiempo, básicamente porque hay más grupos ahora. Bienvenida. Ok. Bueno, hablamos de varios problemas que hay en Imbabura. Entre ellos hay un problema del agua por el exceso de minería. Sabía que teníamos que escribir todo. Es que eso salió así al azar. Bueno, hay problemas del agua, hay problemas con el turismo, porque las compañeras se ven en el 2050 teniendo como sus proyectos de turismo. Sin embargo, el turismo ahora es uno de los problemas porque hace que la gente mismo de Cotacachi, por ejemplo, salga de sus territorios porque las personas, los extranjeros llegan y han comprado todo el territorio, digamos. Y también se han dedicado a la agroecología, entonces tanto la agroecología como la tierra está en manos de gente extranjera. Eso es un problema y claro, es un arma de doble filo porque el turismo es algo que les conviene, pero a la par es algo que también les saca de su territorio. El tema del agua por el tema de la minería. Hay el tema de las florícolas también, que son un problema porque no hay un agua específicamente para el riego y el agua que hay para la provincia pues se las llevan las florícolas y a la par las florícolas también contaminan la tierra. Me dictan por ahí si es que se les ocurre algo porque con 4 palabras… ¿Cuál era la otra pregunta? La segunda pregunta era sobre el tema de narrativas y políticas necesarias para lograr la visión. Y la tercera era, ¿qué líneas de investigación son necesarias? Ok.
Ya, luego te paso y tú complementas ya, porque no me acuerdo qué significaba eso. Sobre las narrativas y las políticas, por ejemplo, respecto al turismo, una de las políticas que se propuso es que, por ejemplo, como en Galápagos, que los negocios mayoritariamente tengan un porcentaje personas nativas. Algo que pasa mucho en Cotacachi es que ya incluso los negocios o las tierras, como están en manos de extranjeros, pues sí, no hay nadie ya de Cotacachi como tal en dueño de negocio o dueño de la tierra. Entonces esa fue una de las ideas de políticas. ¿Alguien se acuerda de alguna otra política? Por ahí se están acordando. Sí. Venga, venga. Ayúdemos Ahí porque conversamos mucho, pero... Es que más conversamos sobre problemas, sobre la minería, talar árboles, malas vías, endeudamiento, florícolas, la falta de participación en órganos de control social, digamos, participación organizativa, la migración, muchos jóvenes salen del país y extranjeros llegan. Entonces, más hablamos de las visiones de las compañeras que estaban en el grupo hacia el futuro, un futuro donde hay más cohesión social en torno al turismo, a la pluriactividad, pero asentada en la comunidad. Y ahí le paso la palabra. Esa era ya. Pero creo que era conjuntamente con... Sí, breve y para... Adelante. ¿Sí se escucha? Claro y fuerte. Bueno, también hablamos sobre las visiones que tenemos para el 2050. Entonces, ahí hablábamos sobre que queremos trabajar dentro de la comunidad y tanto también dedicarnos a la agricultura. Esto representa aquí el pequeño edificio que también le da como un empleo a las personas de la comunidad y también que nos dedicamos a la agricultura. Pero bueno, en lo personal, yo dije que en un futuro hacer un lugar, no, en la comunidad se habla siempre de atraer turistas, más por la comida, lo tradicional, entonces... Entonces también aquí hablábamos de la corrupción agroecológica, algo así. Por lo que, sembraban, se dedicaban a la agricultura, pero eso igual, como que alguien venía y le decía, te doy tanto de esto y entrégame. Entonces, algo así. Esas son lo que yo puedo explicar. Muy bien, muchas gracias. Solo para acotar esto, una de las cosas que en términos de leyes que se esperaba que se cumpla es que dice que todas las comunidades, o sea, que se respete aún la existencia de las comunidades y por ende la división entre ellas. La división entre ellas estaba con un cerco verde, ¿no? Que en teoría es así como debe ahora ser. Bueno, como debe ser, sin embargo, las compañeras comentan que más bien ese cerco verde que diferencia a las comunidades ya no existe, sino que más bien está lleno de florícolas. Y no me acuerdo porque hay un edificio, pero gracias. Un aplauso, muchas gracias. Seguimos avanzando. Les pido ayuda a la plataforma, por favor, que me ayuden a proyectar la imagen de Perú. Le compartieron un slide. Sí, ahora sí, Perú. Es un híbrido, tarjetas y fotografías. Y aquí hay una mano. Sí. Sí, bueno, felizmente no nos hemos gastado tantos litros de agua en nuestra presentación. Y debo decirte, Cristian, que en el Zoom se ve fantástico Qué bueno. Bueno,
como Perú un poquito nos costó la primera pregunta y por eso verán que las tarjetas amarillas ocupan la mayor parte de nuestras respuestas, ¿no? Y nos hemos ido más por un análisis de país, ¿no? Entonces, consideramos, y tiene que ver también con una realidad que compartimos los tres países, ¿no? Que queremos un país más justo, ¿no? Donde un movimiento agroecológico esté más unificado, ¿no? Donde los diferentes actores que conformamos este movimiento como productores, parte técnica científica, académicos, cocineros, consumidores, estén más conectados y más unidos, ¿no? Y que también tengan representatividad, ¿no? Representatividad hasta política, ¿no? Y donde se consideren también los tiempos y los procesos, ¿no? Tanto a nivel de mecanismos de financiamiento de la cooperación como también los mecanismos de financiamiento estatal, ¿no? Donde además las formas o las metodologías educativas consideren también estos procesos y las diferentes formas de aprendizaje que se dan, ¿no? A nivel de estos actores, ¿no? Bueno, esa es nuestra visión como país. Y bueno, hemos discutido, como decía Roberto, ¿no? Ahí nos centramos mucho en la discusión política, ¿no? En realidad, como país y como lo que quisiéramos y como, ¿no? Lo fastidiados que estamos en realidad, ¿no? Pero tratamos de sacar como 7 narrativas más o menos, ¿no? Una vinculada con la importancia de la colaboración y respeto, ¿no? Con esto de compartir y no competir. Muy impulsada además por el movimiento gastronómico, ¿no? De cómo en realidad a partir de una colaboración y no una competencia entre los distintos restaurantes se ha podido lograr mucho también en ese nivel. Una narrativa del valor intergeneracional, ¿no? En la que se puede integrar tanto la continuidad y el conocimiento acumulado, la sabiduría, ¿no? Como la renovación. Una narrativa de planificación, ¿no? Que en realidad es algo que nos falta mucho, sentimos como una narrativa compartida de país. Una mirada a largo plazo, ¿no? Que pueda ser tanto en el Estado como en los proyectos, como decía Cristian, como en la sociedad. El reivindicar mucho más esta perspectiva del ensayo y el error, ¿no? Que decían en realidad para los proyectos, y también una narrativa de planificación en una disputa postcolonial, ¿no es cierto? Recuperando cómo la agricultura andina en realidad estaba muy vinculada con la planificación y eso es algo que también nos están arrebatando y que deberíamos reivindicar. Una narrativa de disputa política, ¿no? Estas disputas que hay siempre en el territorio, ¿no? Y disputar con evidencias también las narrativas que tiene actualmente el gobierno central, el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y poder realmente generar contranarrativas en este momento, porque estamos todas y todos hartos, ¿no? Y en realidad es también importante, y salió mucho ahí la importancia de unirnos a través de evidencias, ¿no? Y poder levantar mucho más la voz, ¿no? Con las pachotadas que están diciendo en muchísimas cosas que afectan en realidad la vida de muchísimas personas. Una narrativa de valoración, ¿no? De no regateo, de diversidad, también involucrando a las compras públicas y la importancia que tiene que haber desde el Estado para la diversidad. Una narrativa de un país agrario, ¿no? Y no de Perú un país minero, ¿no? En realidad de la importancia que tiene en los distintos niveles de economía el rol, ¿no? de lo agrario en el país. Y finalmente también generar contranarrativas desde los gobiernos locales y regionales, ¿no? Porque en este momento generar alianzas e incidencia política en el gobierno nacional es súper difícil, ¿no? En el gobierno central, entonces también centrarnos un poquito en esta construcción de contranarrativas ahí. Bien, y sobre qué tenemos que saber investigar, ¿no? Partimos de una opinión que era cómo se adquiere el conocimiento, ¿no? Y cómo cambia el comportamiento, ¿no? Entonces desde ahí fuimos partiendo sobre cómo entender mejor estos procesos, ¿no? Procesos de fortalecimiento, procesos que llevan a cambios, ¿no? Cómo también se evidencia lo que se está haciendo para la toma de decisiones, ¿no? Cómo se articula en estos espacios para que ayude a tomar decisiones, ¿no? Y esta evidencia, cómo también se puede mostrar a través de mapas en movimiento, mapas de flujos, ¿no? Y cómo podemos articularnos a nivel de una escala de paisaje, ¿no? Y surgió también una
pregunta o discusión que viene desde la CDP anterior sobre paisaje o territorio, ¿no? Algo que pensamos que necesitamos ver un poco más es cómo las comunidades campesinas y también las nativas como organizaciones se sienten o están o son parte de la agroecología, ¿no? Y cómo los procesos políticos o procesos sociales o de apoyo a través de programas sociales debilitan o fortalecen el tejido organizacional o las organizaciones de productores o también de campesinos y campesinas. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para el grupo del Perú. Invitamos al grupo boliviano, por favor. Mario Monte. Entonces, gracias Cristian, ¿puedes ayudarme a llevar? Sí, váyase Cochabamba Altiplano. ¿Es esa pizarra o necesitan otra más? ¿Es toda la información ahí? Entonces vámonos un poco más al centro y más para atrás para que las puedan ver. Ahora más atrás, María. Ahí. Ya, muchas gracias a todos. A ver, hemos como priorizado los puntos donde queremos soñar, ¿no? Como es mucho. Además, también habíamos discutido inicialmente que los proyectos que estamos de Bolivia representamos a los valles de Cochabamba, pero también a la parte altiplánica, ¿no? Pero al final decidimos hacer un solo análisis para ambos. Entonces, ¿cuáles son como los temas en los que hemos soñado? El uso de suelo, la salud, alimentación, tema que tiene que ver también con la relación productor-consumidor, la distribución poblacional, servicios, infraestructura y educación y comunicación. ¿Qué es lo que hemos soñado en cada uno? Para el tema de uso de suelo, quisiéramos ver definitivamente salud de suelo y particularmente el tema de la fertilidad, que es como un tema muy crítico en la producción, ¿no? La perennización y diversidad, que tiene que ver con la implementación o la implementación de especies perennes, sobre todo alrededor de los cultivos, y la diversidad, bajando el monocultivo, que es muy común, ¿no? Que no haya más desfragmentación del suelo. En Bolivia, bueno, me imagino que también en los otros países hay todo este tema del minifundio, y ahora se habla hasta del surcofundio, que es que las familias dan herencia a los hijos y ese pedacito de tierra se hace cada vez más pequeño. Salud, alimentación, el tema de seguridad alimentaria con soberanía, ¿no? Todo el tema de la autonomía en las semillas, en el suelo mismo, las prácticas tradicionales y otras. Consumo de alimentos saludables, diversidad en el consumo, mayor acceso y disponibilidad de alimentos saludables, ¿no? En el tema de la distribución poblacional, hemos hablado del autocuidado para la sostenibilidad poblacional con enfoque de género, pero además también con un enfoque ecológico, ¿no? Todo este tema de no olvidar la labor de cuidado, el autocuidado, potenciar las zonas periurbanas como también lugares de producción de alimentos, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que no solo viene del área rural, pero también el área periurbana ha sido súper importante. También comunidades rurales con jóvenes. Soñamos con comunidades rurales con jóvenes, pero no solo con jóvenes ahí, sino con estos jóvenes con oportunidades para quedarse ahí. La movilidad dinámica, dinámica urbano-rural, que no se desarticule con el campo, ¿no? Es como, tal vez, probablemente no podemos detener la migración, como sería nuestro sueño, pero mantener ese vínculo con el área rural. En tema de servicios, infraestructura, mayores y mejores servicios básicos en el área rural y de infraestructura social, o sea, no solo infraestructura productiva, pero también social y comunicacional, ¿no? Que hayan las condiciones que sean mejores. En el tema de educación y comunicación hablamos de educación rural transformadora, que tiene que ver con saberes locales, pero también un diálogo con la ciencia y además la creatividad.
incluir la agroecología, incluir la agroecología y la ciencia y la creatividad. Así venía. Entonces, paso. Bien, en este último punto era incluir la agroecología en los planes de educación. O sea, eso lo planteó Debra, ¿no? Que era en toda la estructura curricular incluir temas de agroecología formalmente. Entonces, en la pregunta 2, ¿qué narrativas y políticas necesitamos? Bueno, hemos pensado en que se necesita una nueva política de distribución del suelo. Es un tema que ha sido bastante discutido, nos ha tomado un buen tiempo. Sabemos que es complejo, pero soñamos con eso, nos han dicho, sueñen, y ese es nuestro sueño. También una política nacional y local de manejo de suelos, impulsar la ley de uso de plaguicidas, que ahí no recuerdo bien cómo era, pero necesitamos dejar de usar tanto plaguicida. Aquí nos ayudaron a pensar en un sueño más allá, ¿no? De suelos saludables que no requieran insumos, o sea que nuestro nivel de manejo de la tierra llegue a un punto en el que no se necesite una ley para prohibir el uso de agroquímicos, sino que eso se dé de forma natural. La ley 775 y otros reglamentos implementados, también nos hemos dado cuenta a través de las intervenciones de personas nuevas que han participado, que hay leyes y bueno, hay varias cosas que ni siquiera los propios bolivianos, consumidores, productores conocemos, ¿no? Entonces necesitamos también eso. Otro tema es que los consumidores informados no consuman alimentos saludables, territorios con servicios y emprendimientos. Sí, este punto era relacionado con esto, ¿no? Que hayan territorios que tengan los servicios básicos, que bajen la migración, que la gente se sienta motivada a quedar en elementos económicos, ¿no? Porque una de las motivaciones más importantes de los jóvenes es buscar oportunidades económicas. Entonces, que haya estas oportunidades en ambos lugares. Y finalmente, en esto de las narrativas y políticas, quisiéramos que se incluyan a las juventudes en la construcción de estas políticas, porque ahí está la sostenibilidad, ¿no? Que todos estos sueños y políticas y narrativas tomen en cuenta las voces de las generaciones que van a tomar la posta en los siguientes años y que van a estar entre 2050 y 2075 ahí. Bueno, después de ver dónde podríamos, cómo soñamos, ¿no? Cuáles son las narrativas para llegar a eso, la pregunta de qué tenemos que saber, investigar o monitorear justamente para poder llegar a esa visión creemos que también en el proceso necesitamos hacer esta investigación sobre los factores que facilitan la transformación de las transiciones agroecológicas, porque esto es dinámico, es un proceso, ¿no? Pero también es necesario monitorear las dinámicas poblacionales. Si estamos hablando justamente de revitalizar las comunidades rurales, entonces es necesario monitorear estas dinámicas, ¿no? Cómo va este tema de la población generacionalmente, cómo está la dinámica de los jóvenes, la población económicamente activa, pero también necesitamos monitorear la parte de ecología, la parte de los indicadores de la salud del suelo, porque esa es la parte más importante para garantizar lo que hablamos de tener alimentos sanos. Y no solamente es la parte social, la parte de los procesos, también necesitamos monitorear la dinámica de los emprendimientos, principalmente para jóvenes, porque estamos hablando de las siguientes generaciones. Entonces, las siguientes generaciones necesitan justamente alicientes, esa dinámica económica para poder generar en los territorios esa vida, la vitalidad rural que siempre hemos estado discutiendo en todas las CDPs, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que hemos hecho como país. Gracias. Muchísimas gracias al Grupo de Bolivia. Gracias por ese esfuerzo casi maratónico, no de velocidad en realidad, de que en una hora soñaran el futuro, establecieran posibles narrativas o estrategias y finalmente qué se necesita investigar.
En este momento les propongo dividirnos en 3 grupos. Ustedes ya se han registrado, tenemos 3 espacios abiertos. En esta sala está Renta Básica para la Agroecología, la Red de Guardianes de Semilla. Entonces los que se anotaron aquí para durante la siguiente hora trabajar con Javier, bienvenidos. La siguiente sala donde está Perú, la sala contigua, es Co-Creación con la Universidad de Vermont. Está Amaya, está Ernesto esperándolos allá. Y finalmente en la sala Limonar está la oferta de los $10,000 con el concurso de POP IRD. Diego ya me imagino que está ahí contando los billetes para el ganador. La lista que ustedes se han inscrito está también en el pasillo afuera. Y entonces estamos empezando tan pronto como ustedes lleguen ya a su respectiva sala. Muchísimas gracias. Fútbol. Bien, como tenemos público virtual, les ruego irnos directo a la sala 2 y 3 y después de la sala 2 y 3, el fútbol podemos empezar enseguida. ¿Sí? Pero les pido porfis porque nuestra audiencia virtual está esperándonos y también ayúdennos a difundir los enlaces para que valga la pena todo el esfuerzo del streaming. ¿Sí? Los enlaces están